yo aquí pidiéndole por favor que me ayuden a buscar a mi hermana. No es normal que ella lleve tanto rato desaparecida. Ella es una mujer de su casa para su trabajo. Si no es de su casa a su trabajo, es mi casa. Que me ayuden, por favor. Este era el clamor de Bereliz, la hermana de Keisla Rodríguez, cuyo rastro parecía haberse desvanecido en la nada. Y aunque el dolor de la familia ya era enorme desde el inicio, lo que vino después era impensable. Este caso, convertido en uno de los más estremecedores ocurridos en Puerto Rico, tiene una trama de amor e infidelidad propiciados por un talentoso boxeador que echó por la borda las vidas de todos a su alrededor. Te invito a quedarte conmigo hasta el final para que veas al extremo que puede llegar una persona para cubrir sus faltas. El caso de Keisla Rodríguez. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar ahí cada día y por los respetuosos mensajes que me dejáis en los comentarios. El caso que os traigo hoy sucedió en Puerto Rico. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. Keisla Rodríguez Ortiz nació el 6 de noviembre de 1993 en la isla de Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos que históricamente ha destacado por sus atractivos turísticos y la calidad de sus artistas y deportistas. Era la hija mayor de José Antonio Rodríguez y Keila Ortiz Rivera, quienes tuvieron luego a otra niña que llamaron Bereliz Nicole Rodríguez. Las chicas tenían también un hermano por parte de Keila llamado Jonathan Román Ortiz. En un momento que no ha sido especificado con precisión, José y Keila se divorciaron y rehicieron sus vidas. La madre se radicó en Orlando, en el estado de Florida, pero se mantenía en comunicación constante con sus hijas, que permanecieron en la isla. El padre se casó con Angeli Ortiz Falú, con quien Keisla y Bereliz mantenían una muy buena relación. A decir de sus allegados, la joven era una persona de buen carácter, amorosa con su familia y amante de los animales. Mientras estudiaba la secundaria cuando tenía apenas 11 años, conoció a Félix Verdejo Sánchez, de quien se enamoró perdidamente. En cambio, él desde esa edad demostraba dotes de seductor empedernido con varios romances en simultáneo, y ella era una entre tantas. Félix, quien nació en San Juan de Puerto Rico el 19 de mayo de 1993, fue uno de los 5 hijos de Madeleine Sánchez y Demetrio Verdejo, quienes tuvieron 2 niños y 2 niñas más. No era un chico cualquiera, ya que su pasión por el boxeo se hizo evidente a muy temprana edad, y de hecho comenzó a entrenar cuando tenía apenas 9 años. Ya en la secundaria estaba en excelente forma física y aparentaba sentirse muy seguro de sí mismo. Como púgil aficionado representó a la isla en los Juegos Olímpicos de 2012. Luego compitió profesionalmente para la promotora deportiva Top Rank y mantuvo el título de campeón de peso ligero latino de la Organización Mundial de Boxeo durante al menos 3 años. La fuerza de sus puños era demoledora según las reseñas de sus combates. Sus últimos números en la división le otorgaban un récord de 27 victorias y 2 derrotas, con 17 knockouts. Gracias a ese futuro prometedor se ganó el apodo del diamante en los círculos del boxeo profesional.
A la par de esos éxitos profesionales, en 2016, Félix y Elith Marie Santiago Sierra, su novia oficial desde la secundaria, contrajeron matrimonio. La joven avanzaba hacia una prometedora carrera como modelo y se desenvolvía muy bien en las redes sociales. A él le gustaba llamar la atención y en ese sentido parecían ser la pareja perfecta, pues no pasaban desapercibidos. El boxeador ya tenía una relación de años con Keishla, en paralelo con Elith Marie. Aunque ella no estaba conforme con el rol de amante, él simplemente le dijo que si quería mantenerlo cerca, debía aceptar la situación. Se alejaron por un tiempo, pero fue breve. Los padres de Keishla admitieron en declaraciones posteriores que esa situación era sumamente difícil para ellos, en especial porque no querían que su hija fuera señalada como la otra. Pero nadie en su familia le iba a dar la espalda, porque era una buena chica, cuyo error había sido enamorarse de un hombre que no la valoraba. Aunque su relación era un secreto a voces en el entorno de ambos, Félix trataba de ocultarlo, especialmente frente a su esposa, con quien ya había procreado una niña a la que llamaron Miranda. Sin embargo, Elith Marie sospechaba que su marido le era infiel y la relación entre ambos pasaba por algunas turbulencias a inicios de 2021. Por su parte, a los 27 años, Keishla vivía sola con sus 2 perros y 2 gatos en un complejo de viviendas públicas donde también residía su hermana. Según sus seres queridos, Keishla era una persona muy responsable y amante de las mascotas. Por eso trabajaba en una estética veterinaria, donde era muy apreciada porque siempre tenía detalles especiales con los animales cuando les hacía el servicio de peluquería. Félix la trataba bien en la medida en la que ella no le producía ninguna incomodidad, pero ocurrió un imprevisto que cambió todas las reglas del juego. Aproximadamente en marzo de 2021, Keishla quedó embarazada, pero antes de decirle algo al padre de la criatura, prefirió comprobarlo con análisis de laboratorio. La joven tenía un retraso menstrual, por lo que acudió a hacerse unos exámenes de sangre que confirmaron que tenía un mes de gestación. Ella estaba feliz porque sería madre por primera vez, pero a él la noticia no le produjo la más mínima emoción positiva. De hecho, se disgustó y se quejó del inconveniente que representaba para su vida. El púgil trató de convencerla para que interrumpiera el embarazo, pero ella no solo se negó, sino que le dio un ultimátum. Tenía plazo hasta el 2 de junio para hacer público el anuncio de que serían padres. Él no tenía intenciones de complacerla, pero no se lo dijo porque necesitaba ganar tiempo mientras ideaba un plan. Su carrera estaba en declive tras perder sus últimos combates y recibir críticas negativas, y lo que menos quería era un escándalo que arruinara su matrimonio. Con eso en mente, durante los siguientes días buscó la manera de resolver todo a su favor. El 27 de abril contactó con un hombre llamado Ricardo Cádiz, a quien le pidió píldoras para interrumpir un embarazo, pero en una llamada posterior, Félix le dijo que no buscara nada porque la mujer estaba negada a aceptar la medicación. El calendario iba avanzando y Keishla seguía con la mente puesta en junio, cuando anunciaría la gran noticia ante sus allegados. El jueves 29 de abril, Keishla habló por teléfono con su madre a las 7:30 de la mañana para contarle que ese día se reuniría con Félix para mostrarle la prueba de embarazo, que al parecer él le había estado pidiendo, y conversar sobre las repercusiones de un hijo de ambos. Durante esa llamada, Keishla le advirtió que tuviera mucho cuidado, pues ya estaba al tanto del disgusto del hombre. Tristemente, esa fue la última conversación entre ambas. Aunque la joven salió de su casa muy temprano, nunca llegó a su trabajo, donde debía presentarse a las 8 de la mañana.
Ese jueves, Angeli tenía una cita para su perro en el salón para mascotas donde trabajaba la joven. Al percatarse de su ausencia, se comunicó con Bereliz para decirle que su hermana no estaba en su trabajo, y como eso no ocurría, le parecía prudente que alguien fuera a su casa a ver si se sentía bien. Tras un intercambio de información entre Bereliz y su madre, se encendieron las alarmas. La chica fue hasta la casa de su hermana, abrió el portón y se percató de que Keisla salió deprisa, porque había dejado abierta la puerta de la sala donde encerraba a sus mascotas. Luego fue al baño para verificar si las pruebas de embarazo estaban, pero no las encontró. Entonces le pidió a su esposo, que era primo de Félix, que le preguntara si sabía algo sobre Keisla, pues la información que tenía era que se iban a conseguir temprano. Sin embargo, el boxeador negó haberla visto ese día. La familia intentó infinidad de veces comunicarse con la joven embarazada, pero nunca respondió al teléfono. En medio de la desesperación, alrededor de las 9:30 de la mañana, Kayla llamó al boxeador y entre gritos le reclamó por su hija, pero él insistió en su respuesta. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, la madre de Keisla viajó desde Orlando a Puerto Rico para ponerse a la cabeza de la búsqueda. Lo primero que hizo fue visitar una clínica en San Juan, conocida por dedicarse a la interrupción de embarazos. Estaba al tanto de que Félix había amenazado a su hija para que le pusiera fin a la gestación, alegando que él era una persona pública y eso afectaría a su carrera y a su familia. En vista de que no la encontró en la clínica, fue al apartamento de Keisla y encontró a los perros sin comida, algo completamente inusual. Después habló con varios vecinos, quienes le comentaron que normalmente la veían paseando a las mascotas, pero esa mañana nadie la vio. Kayla intuyó que su hija había salido apresuradamente de su apartamento para encontrarse con el padre del bebé en su vientre. Cuando ya ningún camino los llevó al paradero de Keisla, sus padres se dirigieron al cuartel de la policía para reportar la desaparición, mientras su hermana acudió a las redes sociales y entre lágrimas desesperadas hizo una llamada a la ciudadanía. Yo aquí pidiéndole por favor que me ayuden a buscar a mi hermana. No es normal que ella lleve tanto rato desaparecida. Ella es una mujer de su casa para su trabajo. Si no es de su casa, a su trabajo es mi casa. Que me ayuden, por favor. Horas más tarde, por primera vez en la historia de Puerto Rico, las autoridades emitieron una alerta rosa, herramienta establecida para la protección de las mujeres de 18 años o más desaparecidas o raptadas de forma violenta. La intención era que la ciudadanía reportara de inmediato cualquier información sobre la joven. De acuerdo al análisis de las autoridades, el caso cumplía con varios de los elementos que se requerían para activar la alerta. Había una querella interpuesta por la madre, con hechos y circunstancias expuestas que hablaban de una expectativa de riesgo por violencia de género, como por ejemplo que Keisla tenía una gestación de 6 semanas, además de amenazas previas. Por otra parte, las investigaciones preliminares determinaron que la mujer no tenía amistades con quienes irse o quedarse. Siempre estaba en contacto con la familia y era la primera vez que no llegaba a su casa o trabajo. Por tanto, concluyeron que corría peligro. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, y la teniente Aimé Alvarado, directora de la División de Crímenes contra la Mujer de la policía, se pusieron a la cabeza del caso y junto a un grupo de agentes y oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, a cargo del capitán Luis Díaz, comenzaron la búsqueda. Ese mismo día, los padres y la hermana de la joven ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación y responsabilizaron directamente de su desaparición al famoso pugilista Félix el Diamante, quien según la creencia de su madre la citó donde él estaba entrenando.
Frente a los medios, Kayla le envió un mensaje directo y lo invitó a reflexionar sobre su propia hija de 2 años. Lo único que pido es que nos ayuden a encontrar a mi hija, que yo espero que ella esté con vida y que esté bien, y es la única esperanza que tengo, que aparezca, y que se me está haciendo difícil pensar por la manera de ser de ella, ¿sabes? Ella es una persona normal y se me está haciendo ya cuesta arriba pensar que está bien, pero yo sé que mi mente me dice está bien, mi corazón no. La familia también le indicó a los reporteros que ella estaba esperando un hijo y que tendría su bebé aunque el padre no quisiera reconocerlo. Sin embargo, fue a su encuentro para presentarle la prueba de embarazo y varias horas después no se supo nada de ella. Y ella me dijo, mami, Feli viene para casa a ver la prueba de sangre del embarazo. Y yo le dije, ten cuidado, porque ya él la había amenazado. ¿Cómo? En que no tuviera el bebé, porque él es un boxeador, por su esposa, por su hija, por la familia por toda su familia. Y yo le dije a ella, ten mucho cuidado. Desde ese momento, la desaparición de Keishla mantuvo en vilo a la isla. Buscaban a una joven de tez blanca, cabello rubio y ojos marrones, que medía 1,64 metros y pesaba 54 kilos. También fue reportado su automóvil, marca Kia Forte, de color gris oscuro del año 2016. El viernes 30 de abril, Félix fue citado a declarar como persona de interés y alrededor de las 10:45 de la mañana se presentó junto con su abogado Elí López Montes en las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Según el director de la oficina de prensa de la policía, el sargento Axel Valencia, en ese primer cara a cara con la justicia se negó a colaborar y expresó que no tenía nada que decir porque no tenía ninguna información sobre el paradero de la mujer. Tras casi 30 minutos en la sala con las autoridades, se retiró sin dar un solo dato. ¿Le solicitó una prueba de embarazo? Licenciado, ¿qué pasó en la entrevista? No hay comentario. ¿Pero por qué? Tras el interrogatorio, su vehículo fue incautado para someterlo a análisis forenses y se emitió una orden para poder investigar las llamadas realizadas desde su teléfono móvil. Más tarde ese mismo día, las autoridades encontraron el vehículo de Keishla abandonado en un terreno, a 38,8 kilómetros de su residencia. En el automóvil, que al principio fue analizado por un perro de la policía, solo se encontró una cartera de mujer, que fue identificada como parte de las pertenencias de Keishla. Posteriormente fue removido con una grúa y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la investigación correspondiente. Como parte de la llamada de las autoridades a la colaboración de la ciudadanía, la policía recibió un aviso anónimo a través de la línea de emergencia 911 en el cual les proporcionaban la supuesta ubicación de Keishla, quien para entonces ya llevaba 3 días desaparecida. Al hacerle seguimiento a la pista, el sábado 1 de mayo se encontró un cuerpo sin vida flotando en la laguna San José, en San Juan. Cuando fue levantado por las autoridades estaba hinchado, irreconocible y atado desde el cuello hasta los pies. Al día siguiente, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que se trataba de la joven de 27 años desaparecida. Fue identificada gracias a sus registros dentales y a un tatuaje que sobresalía en su espalda. Paradójicamente, la imagen era el dibujo de un diamante, tal como era llamado el boxeador. El terrible suceso ocurrió en momentos en los que Puerto Rico había declarado un estado de emergencia por crueldad de género. Para entonces, la División de Violencia Doméstica de la Policía reportaba a más de 5.500 mujeres víctimas de agresiones durante el 2020 y el Instituto de Estadísticas hablaba de un alarmante incremento en las cifras tras el confinamiento por la pandemia.
El 50% de los feminicidios no habían sido esclarecidos. Al caso de Keishla le antecedían el de Andrea Ruiz Costas, cuyo cuerpo calcinado se encontró a orillas de una carretera, y el de Angie Noemi González, quien apareció asfixiada en un barranco. Los hechos ponían en duda la habilidad de las autoridades para hacer su trabajo, y los medios de comunicación hacían hincapié en la falta de voluntad política y de recursos para darle prioridad a los casos de feminicidio. Cuando se encontró el cuerpo de Keishla, el gobernador Pedro Pierluisi reiteró su compromiso con la lucha contra la violencia de género. La Junta de Supervisión Fiscal, que inicialmente había propuesto destinar solo $200.000 al importante asunto, terminó accediendo a asignar el presupuesto de $7 millones que había solicitado el gobernador. Tras el crimen de Keishla que estremeció a la isla, también hubo reacciones de figuras públicas como la cantautora puertorriqueña Cani García, quien pidió reforzar las medidas para evitar la violencia ejercida contra las mujeres y cuestionó la efectividad del estado de emergencia declarado, pues le parecía que estaba más en la palabra que en las acciones concretas. También alzó su voz el artista boricua Ricky Martin, quien describió como un estado de terror los crímenes de mujeres en Puerto Rico, que habían provocado la indignación del pueblo debido a la cantidad de casos. En un comunicado que colgó en sus redes, reconoció que se percibía el miedo, la frustración, el dolor y la indignación producto de los terribles finales de Andrea y Keishla, entre otra veintena de fallecidas ese mismo año, también por violencia de género. Una situación que cada día parecía normalizarse más, sin que se tomaran acciones igualmente dramáticas para detenerla. Mientras se registraban todos esos pronunciamientos, el trabajo policial continuaba. La Agencia Federal de Investigación emitió una orden de arresto en contra de Félix, quien se entregó a las autoridades antes de que fueran a buscarlo a su residencia. El sujeto fue acusado por el FBI de rapto y robo de vehículo, con resultado de fallecimiento de una persona, de quitarle la vida intencionalmente a un niño no nacido y de portar un arma de fuego durante un crimen violento. Se estableció que debía permanecer detenido sin derecho a fianza. Ese día solo reinó el silencio. Ni el boxeador ni sus abogados emitieron comentarios sobre el caso, mientras que la familia de Keishla pidió respeto a su privacidad para llorar su pérdida. Estaban pasando por un dolor que los padres nunca habían imaginado que vivirían. Paralelamente al arresto, se supo que los agentes del FBI trabajaban con un testigo clave que reveló todos los detalles de lo ocurrido. Se trataba de Luis Antonio Cádiz, un conocido de Félix. Luis fue criado solo por su madre desde que sus progenitores se separaron cuando él era un niño de 7 años. Desde los 13, él y su hermano Ricardo fueron víctimas del abuso de su padrastro. Tuvo una vida llena de golpes, muy distintos a los que se reciben en un ring, y con ello se hizo de un prontuario criminal. Estuvo involucrado en 2 casos penales, por posesión ilegal de armas y de marihuana en Puerto Rico y una alteración a la paz en Nueva York, mientras que en 2 oportunidades incumplió las normas de su libertad condicional. Sumado a eso, el hombre sufría de ataques de ansiedad y depresión, que varias veces lo llevaron a intentar quitarse la vida. Con 31 años tenía un pequeño negocio de lavado de automóviles frente a la residencia donde vivía con su hermano y su madre, pero también estaba involucrado en la venta y consumo de drogas. Abusaba de la marihuana, el Xanax y el whisky. Félix solía ir a visitar al hermano de Luis y le pidió varias veces que lavara la camioneta negra que usaba como parte de un contrato de auspicio con una marca de automóviles. El día en que Keishla desapareció, Luis estaba con Félix y relató a las autoridades todo lo ocurrido.
Señaló que Félix se citó con la joven para hablar en su automóvil Dodge Durango porque ella le iba a mostrar la prueba de embarazo. Supuestamente él le dijo que no se preocupara, que hablarían sin discusiones y que todo estaría bien, y que mientras dialogaban Luis esperaría en el vehículo de ella. Félix estaba al volante y Luis en el asiento trasero. Tan pronto que Isla entró, el boxeador le propinó varios golpes en la cara que le provocaron fracturas en la mandíbula y en la nariz. La joven perdió el conocimiento y seguidamente fue inyectada con una mezcla de heroína. Posteriormente, Félix ató a la víctima de pies y manos con un alambre y le amarró un bloque pesado con la intención de arrojarla a la laguna San José desde el puente Teodoro Moscoso. Él y su amigo dieron varias vueltas por temor a ser vistos y alrededor de las 8:30 de la mañana lanzaron el cadáver. Según el testigo, mientras caía, el boxeador le disparó en 2 ocasiones, pero la puntería le falló. Ambos criminales siguieron dando vueltas y se fueron cuando el cuerpo se sumergió. El lunes 3 de mayo, el púgil compareció ante una jueza federal para escuchar los cargos que se le adjudicaban: robo de un vehículo para cometer un crimen, portar un arma para cometerlo, privación de la libertad que resultó en muerte y homicidio de un bebé por nacer. Luis también quedó detenido sin derecho a fianza por los mismos delitos. A través de sus redes sociales, Bereliz anunció dónde se llevaría a cabo el velatorio e invitó a todos los que quisieran acompañarlos en una manifestación en el puente desde el cual fue lanzado a la laguna el cuerpo de Keishla. El jueves 6 de mayo, tras la querella del FBI con base en las declaraciones del testigo, un gran jurado emitió la acusación formal contra Félix y Luis por delitos federales derivados del crimen de Keishla. El anuncio lo hicieron el fiscal federal Stephen Muldrow, el agente especial a cargo del Buró de Investigaciones Rafael Riviere Vázquez y el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanueli, quienes confirmaron que la acusación incluía hallazgos especiales sobre hechos y factores relevantes que hacían que el caso fuera elegible para la pena capital. De acuerdo con la acusación, cada imputado le quitó la vida intencionalmente a la víctima. Cometió el delito de una manera especialmente atroz, cruel y depravada, ya que implicó un gran abuso físico, y actuó después de una importante planificación y premeditación. A Félix se le acusó de procurar la comisión del delito mediante el pago o promesa de pago de cualquier cosa de valor pecuniario, mientras a Luis se le señaló de recibir dinero como contraprestación por el hecho. Félix se declaró no culpable, mientras que Luis hizo todo lo contrario. No solo admitió su responsabilidad en los hechos, sino que llegó a un acuerdo con los fiscales para colaborar como testigo crucial durante el juicio al boxeador. En medio del dolor, José dijo a los medios de comunicación que no estaba a favor de la pena capital para quienes le arrebataron la vida a su hija. Según sus palabras, eso no resolvería nada, pues lo hecho estaba. A su juicio, lo mejor sería que el púgil recordara todos y cada uno de los días de su vida quién fue Keishla y lo que le había hecho. El crimen levantó una ola de protestas y decenas de manifestantes tomaron las calles para demandar que el gobierno hiciera más para proteger a las mujeres contra la violencia. También hubo personas que colocaron ofrendas florales, globos y pancartas en las que se exigía justicia en las afueras de la residencia de la joven de 27 años. Y la consternación ciudadana por el crimen no hizo más que aumentar cuando trascendieron los resultados de la autopsia practicada por la patóloga del Instituto de Ciencias Forenses Rosa Rodríguez, quien reveló que Keishla sufrió asfixia por inmersión. Todo indicaba que la joven embarazada fue lanzada a la laguna atada sin ninguna posibilidad de zafarse, estando inconsciente pero viva, por lo que la causa directa de su defunción fue la asfixia.
Además, se encontraron fracturas en la mandíbula y un golpe contundente en la nariz. También se detectaron sustancias en su cuerpo, que finalmente fueron confirmadas como fentanilo y xilacina, un sedante utilizado en caballos y otros animales. Las autoridades informaron que se recuperó un casquillo de bala calibre 40 al lado de la baranda del puente, desde donde se suponía que fue lanzado el cuerpo. Los resultados de los análisis practicados al vehículo Dodge Durango propiedad de Félix también fueron revelados, y de acuerdo al informe del Instituto de Ciencias Forenses, no se encontraron rastros de sangre durante las pruebas. Entretanto, familiares, amigos y las mascotas de la joven asistieron al servicio funerario. A petición de la familia fue un acto público que se convirtió en un reclamo de justicia y de protesta contra la violencia de género. Visiblemente afectados, los padres y la hermana de la joven dieron el último adiós y se vivieron escenas desgarradoras de dolor. Voy a hacer justicia, te amo, Los restos de Keishla fueron transportados en un carruaje tirado por caballos, del cual su madre nunca se separó, mientras decenas de personas quisieron rendir tributo y acompañaron a la familia desde la funeraria hasta el cementerio de Guaynabo. Al término del entierro, las personas se movilizaron hasta el puente Teodoro Moscoso y colocaron flores en homenaje a Keishla. Allí su madre hizo una llamada a todas las jóvenes que, al igual que su hija, podrían ser víctimas de la violencia de género. Yo siempre supe dónde estaba mi hija. Yo siempre supe por la última persona que ella se encontró. Sean amigas de su mamá, y cuando sus padres le digan algo, sus padres no lo dicen por regañarlos, no. Nosotras las mujeres, Dios nos dio ese instinto de madre. Nosotras sabemos cuando algo anda mal. Cuando sus padres le digan no vas para aquí o no vas para allá, háganle en caso, gente. A ustedes las jóvenes, que lo de mi hija les sirva de conciencia. Keila juró en ese mismo puente que no descansaría hasta lograr justicia. Sin embargo, no fue un proceso fácil. La familia de la joven tuvo que esperar casi 2 años para el inicio del juicio contra el exboxeador. Durante ese tiempo se analizó la posibilidad de que enfrentara la pena capital por cometer delitos federales. Si bien la Constitución de Puerto Rico de 1952 prohibió la forma más extrema de castigo, al ser un territorio estadounidense había situaciones en las que se podía aplicar cuando actuaba la justicia federal. Precisamente los cargos contra Félix permitían a las autoridades federales asumir la jurisdicción. El 31 de enero de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de una moción de 2 páginas, informó que no buscaría la pena capital. La Fiscalía no ofreció razones de por qué desistió del castigo. Posteriormente, una moción de Jason González Delgado, abogado de Félix, retrasó el proceso del juicio tras solicitar tiempo adicional para avisar al tribunal si presentaría una defensa activa y revisar más de 700 piezas de evidencias contra su cliente que la Fiscalía proporcionó como parte del descubrimiento de pruebas. Finalmente, fue el 20 de junio de 2023 cuando se dio inicio a un largo juicio contra Félix, que duró 25 días y que estuvo marcado por múltiples cambios en la composición del jurado. 5 de los 12 integrantes originales fueron excusados y sustituidos por suplentes por razones que nunca fueron reveladas. Una vez que quedó conformado el jurado definitivo, se les informó que de acuerdo a las leyes la determinación tendría que ser unánime en cada uno de los 4 cargos que enfrentaba el expugilista.
Los fiscales federales recurrieron al testimonio de más de 30 personas, y la primera en subir al estrado fue Kayla, quien relató los sucesos que sacudieron su vida en abril de 2021. Desde que supo que su hija se convertiría en madre, las conversaciones que tuvo con ella previo al crimen y las acciones que tomó ante su desaparición. Angeli, la madrastra de Keishla, testificó que la joven y el boxeador tuvieron una relación de 10 años y al menos en 2 ocasiones ella fue testigo de fuertes peleas. Dijo que él quería controlar cada minuto del tiempo de la joven y que la llamaba con palabras soeces. Describió como tóxica la relación entre ambos. Por su parte, Bereliz relató que el 2 de mayo, Junior, su esposo, recibió una llamada de Félix, la cual fue grabada y presentada al jurado. En esa conversación le reclamó al boxeador que su vehículo se veía en todos los vídeos del puente, pero este le negó a haber amenazado a Keishla y le dijo que nunca pudieron encontrarse. La grabación fue una de las piezas claves de la fiscalía. Se escuchaban las voces de los 2 hombres y daba la impresión de que Félix intentaba convencer al esposo de Bereliz de que él no había sido el victimario a pesar de las evidencias en su contra. La hermana de Keishla corroboró la versión de que el acusado era obsesivo, controlador y violento. Bajo juramento testificó que él siempre estaba abrazando y besando a Keishla, al mismo tiempo que utilizaba palabras vulgares y despectivas para dirigirse a ella. Además, le prohibía tener cuenta en las redes sociales. La testigo señaló que su hermana cambió de número de teléfono en 2 oportunidades para intentar separarse del acusado, pero reconoció que fue la propia Keishla quien le informó el nuevo número y siguió en contacto con él. Alex Citrón Castellano, supervisor de investigaciones en el Instituto de Ciencias Forenses, explicó el contenido de 8 fotos presentadas por la defensa como evidencia y que fueron tomadas dentro del vehículo incautado propiedad de Félix. Declaró que roció un reactivo usado para revelar sangre en la escena de un crimen, pero no hubo luminiscencia. La patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo confirmó que la víctima estaba embarazada al momento del crimen y que sufrió múltiples traumas antes de ser lanzada, entre ellos contusiones en la oreja y los pómulos, y que el hecho de que estuviera atada desde el cuello hacia la zona abdominal y de las manos hacia los tobillos impidió totalmente que pudiera salvarse, pese a que estaba viva cuando cayó al agua. El Ministerio Público presentó múltiples vídeos que mostraban la camioneta del acusado sobre el puente el día que la mujer desapareció. Entró a las 8:29 de la mañana desde Isla Verde hacia el río Piedras y se detuvo en el paseo 1 minuto después. A las 8:31 se observaron 2 figuras masculinas salir del vehículo, pero no se pudo distinguir si se trataba de los acusados. También se verificó que el vehículo del púgil pasó por el peaje y que cerca de las 10 de la mañana 2 personas se bajaron de la camioneta Durango y caminaron hacia la playa de Isla Verde, donde se deshicieron de los teléfonos móviles. Aunque era complicado distinguir los rostros de ambos, las vestimentas coincidieron con las descripciones que el testigo de la fiscalía ofreció durante los interrogatorios policiales. Ambos tenían camisas y pantalones negros. Hubo testimonios de otras mujeres que también se relacionaron sentimentalmente con Félix, y uno de los más demoledores fue el de la exatleta Amanda Colón, quien estuvo con él durante 4 años. En el año 2013 también se quedó embarazada, y él la obligó a interrumpir la gestación. Además, ejerció violencia física y psicológica contra ella. El 30 de junio, para el 9º día del juicio, Elid Marie, quien para el momento ya era la exesposa del boxeador, entró a la sala 3 del Tribunal Federal en San Juan.
Durante su interrogatorio le confirmó al jurado que la noche del crimen Félix no durmió en el apartamento que compartían y que se comunicó con él a través de la madre el día 2 de mayo por una llamada telefónica que compartieron los tres. Le dijo que se entregaría a la justicia, estaba llorando, y le pidió perdón por dejarla sola con Miranda, su hija. Elis María afirmó que se enteró de la relación entre la víctima y el acusado a finales de 2020 y leyó conversaciones que sostuvo con su exesposo la semana en la que Keishla desapareció. Ese mismo día, la Fiscalía Federal introdujo como evidencia decenas de páginas de mensajes entre el acusado y su exesposa, y varios que en múltiples instancias envió a la víctima. En alguno de estos intercambios, el boxeador se dirigió a Keishla con insultos y le aseguró que jamás estaría con ella, mientras que en otros le llamaba mi amor y preciosa. De acuerdo con una experta invitada al panel de testigos de la Fiscalía, las acciones de Félix reflejaban el carácter de una persona manipuladora y desesperada. Como otro de los testigos del Ministerio Público compareció Ricardo Cádiz, hermano de Luis, el coacusado del crimen, quien relató cómo él y Félix le habían arrebatado la vida a una mujer y la relación de ambos en la venta de kilos de cocaína. Durante el juicio, algunos testimonios fueron particularmente explícitos y el jurado escuchó detalles escalofriantes sobre el crimen. Pero sin duda el testimonio del coacusado y testigo principal de la Fiscalía era la carta bajo la manga. El miércoles 5 de julio, con una sala repleta y ante la mirada de los padres y la hermana de Keishla, finalmente Luis ofreció los desgarradores detalles del fatídico día en que le arrebataron la vida. Félix acudió a él y le pidió ayuda para acabar con un embarazo no deseado. Al parecer, había presionado a la víctima en varias oportunidades, pero ella no accedió. Según su versión, él intentó convencer al exboxeador para que asumiera la responsabilidad y consecuencias de sus actos, pero el hombre estaba determinado. Un día antes del crimen compró 3 bolsas de heroína y Félix lo recogió para buscar a Keishla, pero no la encontraron en su residencia hasta la mañana del 29 de abril, cuando ella estaba esperando dentro de su Kia Forte. La joven se sorprendió al verlo en el asiento trasero, pero Félix le dijo que no se preocupara. Luego Keishla le pasó la prueba de embarazo y él comenzó a mirarla. En ese momento Luis la agarró por el brazo y tan pronto la soltó, Félix le dio un puñetazo en la quijada. Después le agarró el brazo izquierdo, le puso una goma de amarrar billetes y le introdujo la jeringuilla preparada. Los hombres con Keishla inconsciente se trasladaron a un estacionamiento frente a un lugar de limpieza dental para amarrarla con alambres de metal. Posteriormente, ambos fueron a buscar el automóvil de Keishla porque Félix quería desaparecerlo, y fue Luis quien lo condujo hasta la zona de Hato Rey, donde lo dejaron estacionado frente a un condominio. Durante el crudo relato, la familia de la víctima estaba visiblemente afectada. Su madre no podía contener las lágrimas al escuchar el horror de lo que le habían hecho a su hija, incluso después de haberla golpeado, drogado y atado. El testimonio de Luis, que duró 2 días, estuvo acompañado de vídeos que presentó la Fiscalía, donde el hombre detalló cada paso que ambos dieron para deshacerse del cuerpo. El testigo contó que fue él quien sacó a Keishla del vehículo, mientras que el exboxeador se encargó del bloque que le ataron para lanzarla por el puente. Pero cuando el cuerpo cayó quedó flotando, y los hombres tuvieron una controversia porque Félix dijo que no podían dejarlo allí. Luis añadió que el boxeador le entregó una pistola marrón y negra para que le disparara a Keishla, pero él le dijo que no quería continuar porque ya habían hecho bastante daño y que dejara que la familia la encontrara. Sin embargo, Félix insistió, entonces le disparó 2 veces al lado izquierdo.
fue cuando el acusado principal abrió la puerta del pasajero, agarró el último pedazo de alambre y se lanzó hacia la laguna. Luis condujo la camioneta del boxeador durante varios minutos buscándolo, sin éxito, hasta que regresó al puente Moscoso, se asomó por la baranda y vio a Félix caminar por debajo del puente. Minutos más tarde, ambos individuos fueron a la residencia de Luis, quien se dedicó a aspirar y limpiar con cloro el vehículo de Félix, y posteriormente pidieron la ayuda del hermano de Luis para buscar el automóvil de Keisla con la intención de quemarlo. Luis afirmó que condujo el Kia hasta un sector que conocía porque había una casa en construcción de una expareja suya y que no lo incendió porque no quería continuar con lo que estaba haciendo. Luego tiró las llaves en la azotea de un edificio. También reconoció que estaba bajo la influencia de sustancias el día del crimen. El 11 de julio, el juez federal Pedro Delgado denegó una petición que hizo la defensa de Félix para que se desestimaran todos los cargos relacionados con el crimen. Según ellos, la fiscalía no presentó pruebas que lo vincularan con el fallecimiento. En los días siguientes del juicio, los abogados defensores presentaron varios testigos, entre ellos Yasira Marí Verdejo, hermana del exboxeador, quien lo describió como una persona buena y que no tenía problemas de ira. También se interpeló a Cruz Manuel García, preparador físico y entrenador de atletismo, quien supuestamente reconoció el carácter pacífico de Félix. Además, se presentaron dos mujeres que habían estado relacionadas sentimentalmente con él y dijeron que era todo un caballero. También testificó el patólogo forense Mark Schumann, quien, basado en un análisis de las fotos, afirmó que Keisla estaba sin vida cuando fue lanzada. El 24 de julio, la defensa se jugó su última carta cuando presentó una petición para que se declarara un juicio nulo, pero de inmediato el juez la denegó y se dio inicio al proceso de alegatos. Durante 6 horas, el fiscal Jonathan Gottfried elaboró un conmovedor recuento del brutal crimen y posteriormente el abogado principal de Félix intentó perforar las teorías del Ministerio Público, señalando a los hermanos Luis y Ricardo como los responsables y las personas que realmente conocían los hechos que terminaron con la vida de Keisla. Finalmente, después de 616 días de espera, incluyendo las 4 semanas de juicio, el jurado deliberó. Durante 3 largos días estudiaron la evidencia y no lograron ponerse de acuerdo en si el exboxeador era o no culpable de los 4 cargos. Entonces el juez los hizo regresar a debatir hasta conseguir un veredicto. El viernes 29 de julio de 2023, con una sala llena de familiares, miembros de la prensa y alguaciles, el jurado declaró culpable al exboxeador puertorriqueño de 2 de los 4 cargos federales que se le imputaron. Los 12 miembros del jurado no llegaron a un acuerdo sobre si el acusado era culpable del robo de un vehículo para causar un crimen, ni de portar un arma para cometerlo, pero sí de los cargos de secuestro que resultó en muerte y de homicidio de un bebé por nacer. El juez fijó para el 3 de noviembre la sesión en la que se dictaría la sentencia contra Félix, quien podría recibir cadena perpetua obligatoria por cada cargo. Al término del juicio, Keila, José y Berelid se unieron en un abrazo y celebraron fuera del tribunal la decisión del jurado. La madre dijo a los periodistas que se hizo justicia para su hija y su nieto. El padre de Keisla lloró. La hermana de Keisla contó que el exboxeador no mostró ninguna expresión cuando escuchó el veredicto de culpabilidad y compartió mensajes que le escribió a Félix en los que le preguntaba qué le valió hacerle tanto daño. Además reveló que conservaba una camisa que usaba Keisla para apoyar a Félix antes de subirse al ring. Dijo que decidió guardarla para quemarla o lanzarla por el puente Teodoro Moscoso cuando finalizara el juicio. Sin embargo, ya culminado el proceso, tomó otra decisión porque no valía la pena.
Inmediatamente después de la decisión de culpabilidad, la defensa de Félix introdujo una moción solicitando que se consideraran varios factores atenuantes antes de dictar la sentencia por los 2 cargos atribuidos. Los abogados pidieron al tribunal que se tuviera en cuenta la juventud de Félix, que tenía una hija dependiente de 6 años, su carrera como boxeador profesional y olímpico, la falta de antecedentes criminales y de su historial de abuso de sustancias controladas, además de sus actividades de servicio comunitario, así como sus excelentes relaciones y vínculos con la comunidad. Asimismo, insistieron en las objeciones que fueron presentadas durante el juicio, según las cuales las evidencias y los testimonios de la Fiscalía no demostraron más allá de toda duda razonable que Félix fue el autor intelectual y a su vez partícipe del crimen. El 1 de agosto de ese mismo año, el exboxeador apodado El Diamante recibió otro duro golpe, cuando el promotor estadounidense Bob Arum declaró que lamentaba el modo en que había terminado su carrera y que el veredicto produjo una rasgadura en su corazón porque se trataba de un joven con una gran personalidad. Tras manifestarse devastado por un fallo que no quiso calificar de justo o no, rompió oficialmente su relación con el pugilista. El 24 de agosto, los abogados Jason González Delgado y Gabriela Cintrón sometieron una moción de absolución ante el juez federal Pedro Delgado Hernández por la sentencia de culpabilidad en los 2 de los 4 cargos presentados en su contra. El juez concedió a la Fiscalía hasta el 7 de septiembre para responder a los argumentos. Al término del plazo, el Ministerio Público respondió con un documento de 46 páginas que se oponía a la solicitud y detallaba que el convicto intentaba minar la credibilidad del testigo principal. El escrito señaló las evidencias más relevantes presentadas durante el extenso juicio y dejó claro que la petición carecía de méritos. Con ambos documentos en sus manos, el 26 de octubre, el juez federal denegó la petición de una absolución perentoria y determinó que las pruebas presentadas permitían que cualquier persona imparcial encontrara que la Fiscalía demostró los elementos esenciales de los crímenes en las acusaciones. El viernes 3 de noviembre, Félix El Diamante regresó a la sala del Tribunal Federal en Hato-Rey, esposado con cadenas y vistiendo la ropa típica de los confinados para escuchar su sentencia. A las afueras del juzgado se vivieron momentos de mucha tensión cuando un pequeño grupo de personas protagonizó una manifestación en la que clamó por la inocencia de Félix y pidió su libertad, alegando que no hubo un juicio justo. Estamos perdiendo nosotros, un muchacho que representó la isla, y solamente porque la calle lo señaló, lo empezaron a señalar todos. Eso no es justicia. Queremos un juicio real. Eso están comprados allá adentro. La expresión desató la indignación de los familiares de la víctima, en particular de su madre y su hermana, quienes acudieron al tribunal vistiendo un vestido similar al que lucía Keisla en la foto que dio a conocer su desaparición el 29 de abril de 2021. Con el dolor y la rabia aún en carne viva, Keila no soportó y vociferó la palabra asesino hacia donde estaban los manifestantes que portaban carteles con fotos del boxeador. ¡Asesino! Antes de la sentencia, la familia de la joven embarazada tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el agresor. Uno de los momentos más emotivos fue durante las palabras del padre de la víctima, quien mirando a Félix a los ojos lamentó el hecho de que la pequeña Miranda no contara con un padre, y agregó que si algún día él tuviera que hacer algo por la hija del boxeador, no dudaría en ayudarla, con lo cual quedaba claro que eran padres completamente distintos. Además, José insistió en que esperaba que en algún momento Félix fuera un hombre y se acogiera a la solicitud que le hizo en 4 oportunidades de sentarse a conversar sobre lo ocurrido. Al final le dijo que no le deseaba mal, porque no estaba en él ser así,
pero sí esperaba que pasara el resto de su vida acordándose de Keishla y pagando por lo que hizo. La hermana de Keishla se acercó al podio y leyó una carta que escribió Alex, su hijo de 11 años, en la que expresaba la tristeza que sentía porque su tía no lo acompañaba. Alex la describió como una persona amable, dulce, inteligente y con un gran corazón que lo hacía muy feliz. Desde que se fue, él la extrañaba mucho, pero su madre le recordaba que ella estaba alegre en el cielo con Dios y su bebé. Bereliz fue directa y exigió respuestas del exboxeador. Sarcásticamente le preguntó cuál carrera no quería perder. Habló de la nobleza de su hermana, le reprochó por habérsela quitado, lo insultó y le dijo que se pudriera en la cárcel. Finalmente le mostró un tatuaje que se hizo en el brazo izquierdo con los ojos de Keishla, para asegurarse de que el convicto nunca olvidará lo que hizo. Cuando tocó el turno de Kayla, lo hizo para dejar saber sus sentimientos y solicitarle al juez que determinara una larga pena. Le restregó a Félix que viviría toda la vida en una cárcel y le deseó 1000 años de vida para que sufriera lo peor, porque era lo que merecía. Culminó diciendo que su hija y su nieto vivirían en los corazones de padres responsables como ellos. Antes de que el juez diera a conocer la sentencia, se le ofreció a Félix la oportunidad de dirigirse directamente al estrado. Sin embargo, la declinó. Entonces el juez se refirió a los extensos y emocionales discursos de la familia de la víctima y los efectos que los eventos y el caso habían tenido en ellos, quienes durante todo ese tiempo vivieron con dolor. Considerando que se trataba de una situación difícil y casi improbable de superar, sentenció a Félix Verdejo a cadena perpetua por cada uno de los 2 cargos de los que fue encontrado culpable. Sentencia que debía cumplir de manera consecutiva. Lejos quedaron sus días de gloria en el ring cuando lo apodaban el Diamante. Para la familia de Keishla fue un día difícil pero gratificante. A su salida del Tribunal Federal, aseguraron que la sentencia les brindaba cierto alivio y podían cerrar una parte de ese espantoso episodio de sus vidas. Ya él no le va a volver a hacerle daño a ninguna otra mujer. Eso es lo importante. Muchos en Puerto Rico celebraron el resultado del caso. El fiscal estadounidense Stephen dijo que Félix mantenía una actitud incorregible por el crimen y que la sentencia lo hacía responsable con razón del dolor y el sufrimiento que infligió. El comisionado de la policía advirtió que la sentencia serviría de lección para los demás, sin importar cuánta fama, dinero o poder creyeran que tenían, y manifestó que la familia de Keishla, que luchó incansablemente por encontrar justicia, pudo salir del tribunal con la paz de ver pagar a quien le arrebató a uno de sus seres más amados. 3 días después de que fuera condenado a una doble cadena perpetua, la defensa del exboxeador puertorriqueño presentó un recurso de apelación ante el primer circuito de apelaciones en Boston, tanto por el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado como por la sentencia dictada por el Tribunal Federal de San Juan. Al caso del atroz crimen contra la mujer embarazada aún le faltaba un capítulo por concluir: el castigo a quien colaboró con el expugilista, el cual llegó 1 año después de la sentencia de Félix. El 21 de junio de 2024, Luis fue presentado ante el Tribunal Federal dirigido por el mismo juez Pedro, donde nuevamente se escuchó a los familiares de la víctima que imploraron que le cayera todo el peso de la ley, los fiscales y abogados. El fiscal Jonathan expresó su comprensión por la familia, pero argumentó que el narcotráfico arropaba a Puerto Rico y a veces no contaban con personas arrepentidas y cooperadoras. En cambio, Luis fue hasta la policía, colaboró y declaró contra Félix, por lo que su sentencia debía ser acorde con su actuación. Pese a que el fiscal reconoció que el crimen fue premeditado y se cometió a plena luz del día contra una madre y su bebé,
Pidió que se considerara la menor culpabilidad, tomando en cuenta también las experiencias personales y traumáticas del hombre desde su niñez y el diagnóstico de ansiedad y depresión. Gary Proctor, abogado de Luis, afirmó que su defendido estaba dispuesto a sentarse con la familia de Keisla para que trataran de entender su arrepentimiento. Confirmó que no tenía ni una marca en su expediente desde que estaba en prisión. Trabajaba limpiando inodoros y quería regenerarse. Por ello solicitó incluso que fuera trasladado a una prisión en la costa oeste de Estados Unidos. En sus intervenciones, todos los familiares cuestionaron la petición del Ministerio Público para que se considerara una pena de 20 años por haberse declarado culpable y colaborar para la convicción de Félix. La desconsolada madre de la víctima se preguntó cómo es que querían darle esa sentencia cuando ya llevaba 3 años preso y apenas le faltarían 17 para salir libre y volver a cometer un crimen. Pidió a los fiscales que recordaran todo lo que su familia había tenido que sufrir, los ataques de pánico que ella todavía tenía y el dolor de esperar todos los días la llamada de su hija. Dirigiéndose directamente a Luis, le dijo que hombres como él ni siquiera deberían respirar, pues ni su familia lo quería. De hecho, Luis estuvo solo en la sala. Ninguno de sus seres más allegados lo acompañó en el proceso. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, el padre de Keisla le reprochó al coacusado la lealtad que había tenido con el boxeador para acabar con la vida de su hija, y le dijo que con esa misma fidelidad debía acompañarlo en sus 2 cadenas perpetuas. Durante la vista, Luis tuvo la oportunidad de dirigirse a los presentes y pidió perdón. Reconoció que una disculpa no traería de vuelta a Keisla, pero lo hacía desde el corazón y el amor que había conocido tras el nacimiento de su pequeña hija que ya tenía 3 años. Según sus palabras, no era justificable lo que pasó o lo que hizo, pero tomó la decisión de colaborar después de ver el dolor de Kayla en televisión. Pensó que podría ser su madre y por eso aceptó sus errores. Finalmente agregó que a pesar de todo lo que estaba viviendo, aún tenía metas. Quería terminar de estudiar, aprender electricidad y lo que Dios le pusiera en el camino. Después de un receso de 45 minutos, el juez expresó que comprendía el sentir de la familia de la víctima, pero que tenía que cumplir con unas responsabilidades y tomó en consideración el historial de abuso de drogas de Luis. En base a ello, lo sentenció a cumplir 20 años en prisión, 5 de ellos en libertad supervisada. Durante todos estos años desde el crimen de Keisla, la defensa del exboxeador no ha detenido sus acciones para tratar de revertir el veredicto de un jurado que lo encontró culpable. Lo último que se conoció del caso fue una orden emitida en julio de 2024 para que sus abogados presentaran un informe de apelación y plantearan los alegatos por los cuales, según ellos, deberían dejar sin efecto la determinación en el Tribunal Federal en San Juan. Entre varias razones se señaló que era un caso complejo de muchas formas, por la naturaleza de la ofensa, la sentencia impuesta, el extenso litigio previo al juicio y durante el mismo, así como las evidencias impugnadas. Sin embargo, en todo ese tiempo, el exboxeador que alguna vez fue conocido como el Diamante, se ha mantenido en silencio y paga su condena en una cárcel de Puerto Rico. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!